Lo que sí, y las lluvias, y bueno, una lástima que justo el 8M caiga mañana y tal vez desestimule la lluvia o el calor, o las cosas extremas, ¿no? Aunque por otro lado, juzgar por cómo el poder de convocatoria es cada vez más impresionante, capaz que nada detiene la marcha mañana, ¿no? Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¿Bien? Yo esperando que contesten, no. Ujú. Pero va para ustedes, ¿están bien? Bien. Llegamos hasta acá, hasta este refugio con el aire. Sí. Bien, intentemos entonces a lo largo de esta hora y media de programa darles lo mejor que podamos en torno a los temas que están hoy sobre la mesa. Continúan la conformación del Ejecutivo. Ayer analizábamos algunas de las presentaciones que hicieron algunos de los ministros que asumieron ayer, antes de ayer en realidad. Hicimos referencia al ministro de Economía, al ministro del Interior. No nos dio para hablar del ministro de Educación, pero bueno, hoy siguen asumiendo y lo que me gusta más es que hoy asumen las mujeres como antesala, ¿no? Del 8M. Pero ayer, y esta es el material que tenemos para repasar un poquito, asumieron otras carteras. La que más está todo el mundo, supongo yo, esperando y que puede haber generado más polémica es la que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Asumió Castillo, muy aplaudido en el entorno. También es significativo el lugar que se eligió para su asunción. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después lo analizamos. El canto a Don José, del dúo La Ruana Carrero, rompió la formalidad habitual de las asunciones de ministros. Juan Castillo dice que llega a encabezar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social después de décadas de lucha. Al movimiento sindical, donde me formé y aprendí lo poco que sé. La 11ª ronda de los consejos de salarios será uno de los temas centrales de la gestión del ministerio. A mediados de año se abrirán 183 mesas de negociación. Tendrá un componente en la próxima ronda de los consejos de salarios, con incrementos preferenciales para los salarios más sumergidos. También será política de este gobierno, como lo fue de todos los gobiernos del Frente Amplio, continuar fortaleciendo el salario mínimo nacional. Castillo mencionó particularmente la situación de los más de 500.000 trabajadores que ganan unos 25.000 pesos. El nuevo ministro de Trabajo señaló que el objetivo de la política salarial será defender el trabajo y su poder adquisitivo. Aunque algunos todavía no logren entenderlo, la negociación colectiva es parte de nuestra democracia, le da densidad social. Por lo tanto, vamos a jerarquizar el Consejo Superior Tripartito, establecido por la Ley 18.566. Le daremos un carácter más permanente, con una agenda que trascienda las rondas de los consejos de salario. Otra de las prioridades de la gestión será la capacitación de los trabajadores y la reducción del tiempo de trabajo, algo que definió como un compromiso programático. Respecto al diálogo social por la seguridad social, Castillo dijo que la propuesta debe incluir la recuperación de los derechos que fueron recortados. El nuevo ministro de Trabajo agregó que impulsará mecanismos para proteger las inversiones productivas que permitan la innovación tecnológica. Aseguró que además se hará énfasis en la defensa de la industria nacional, de las pymes, las cooperativas y de otras formas de producción. Bien, 25.000 pesistas, mejorar la informalidad, fortalecer las negociaciones colectivas y fortalecer los salarios mínimos. Eso en cuanto a política salarial y la insistencia en el diálogo social para recuperar derechos recortados en una ley supuestamente de reforma de seguridad social, pero que, bueno, también es una ley de reforma jubilatoria. Que, bueno, abre una vez más, ¿no?, la polémica. Una ley que fue además refrendada en un plebiscito, pero bueno, se insiste desde esta cartera de llamar a un diálogo social a ver en qué medida puede, no sé si irse por el lado de
lo que ya fue rechazado plebiscito mediante, pero siempre quedan márgenes que puedan tal vez mejorar algunos aspectos del actual. ¿Con qué se quedan de lo que más trascendió de la asunción de Castillo? ¿Con qué te quedas, Pepe? De los discursos de asunción de los ministros hasta ahora, me parece que fue el más político, político partidario si se quiere, en este caso, con un costado emotivo, recordando su pasaje por la Central de Trabajadores y también con referencias explícitas. Me parece que también hay como una línea que va cortando transversalmente la participación de los futuros integrantes del gabinete, que es esa mirada hacia un mundo que está cambiando, claramente. Lo vimos con el ministro de Economía, cuando decía, bueno, mañana no sabemos con qué noticia nos podemos despertar, con el canciller, y lo estoy viendo con Castillo ahora hablando de los cambios, pero en lo que tiene que ver con su cartera en el mundo laboral. Y me parece que también ahí es interesante el tema de la capacitación, que creo en eso estamos todos de acuerdo. El tema es quién se hace cargo, quién paga esa capacitación de los trabajadores. Me parece que INESFOP fue una muy buena experiencia. El hecho también de ampliar, digamos, la mirada hacia los sectores más complicados para conseguir empleo, que son las mujeres y los más jóvenes. En la gestión anterior, en el gobierno anterior, hubo también allí una intención de fomentar el empleo juvenil, pero parece que durante la última administración del Frente Amplio también la hubo, pero no sé cuál es el tema de por qué no termina de enganchar esa suerte de, digamos, de avance en políticas de empleo justamente en esos dos sectores. Veremos qué es lo que va a hacer este ministerio. Y obviamente la referencia a lo que el Instituto Cuesta Duarte entiende que es el 33% de los trabajadores, que son quienes ganan menos de 25.000 pesos. Me parece que va por ahí la mirada, en este caso, de lo que percibí del discurso de Castillo. Pablete, ¿qué percibiste vos? La preocupación que espero que no sea así, pero aparentemente el que toma el mando del diálogo por seguridad social o parta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se supone que va a ir a otro nivel ese diálogo, porque si no estaríamos con la famosa fábula de que ponemos al zorro a cuidar el gallinero. El Partido Comunista fue justamente el principal impulsor de la derogación de lo vigente en materia de seguridad social, ¿verdad? Por lo tanto, fue el que juntó las firmas, digamos como principal fuerza política, el que impulsó, obviamente también con la gente, con lo que fue el PIT-CNT, la tarea y todo lo demás. Anuncia Castillo en su discurso, una de las partes medulares, justamente la convocatoria al diálogo social, ya diciendo de que se debe discutir integralmente el sistema para recuperar los derechos que fueron recortados. Sí, y habla de condiciones de retiro, el valor de la jubilación y de las pensiones, como aspectos a enmendar en este futuro diálogo social. Mi duda es, este diálogo social del cual hemos hablado acá en el programa, yo entendí que iba a ser al más alto nivel y que iba a estar a partir de la torre ejecutiva, convocando a los distintos actores políticos y sociales. Eso lo dijo el propio Sánchez, Pachá Sánchez. Lo anunció como desde esa perspectiva. El marco contextual se lo va a dar la OPP, la Oficina de Planeamiento y Hay Presupuesto. un equipo armando esto. Claro. Por eso digo, yo me quedé con esa... ¿Pero te sorprende que sea Castillo justamente quien lo resalte y lo destaque en este momento, o es una obviedad? Es un mensaje político también, y creo que es un mensaje político para la interna de su partido. A nadie le escapa las visiones encontradas que hay en cuanto a este tema. Si bien, como decía, mencionaba Pauletti, comparto que obviamente fue parte de una campaña central del PIT-CNT y del Partido Comunista, entre otros. También es verdad que quienes se encargan de la economía del país hoy en día fueron todos los economistas que sacaron aquella declaración de los economistas en contra del PIT-CNT. Frentistas por el no. Frentistas por el no. Ahí va. De la reforma. Economistas por el no. Entonces, naturalmente creo que elige decirlo justamente como parte de un debate que tendrán ellos en la fuerza política.
Coincido con la lectura de Pepe, con todo lo que mencionabas. Y de hecho, ayer habían dos cosas que yo señalaba que me parecían, o que me llamaba la atención en la ausencia del discurso de Odone. Y era que no se nombrara como elemento central el tema de los 25.000 pesitas, porque entendía que se le había dado un lugar clave en la campaña electoral por parte del Frente Amplio. Me parece que está muy bien que lo ponga en el centro de su discurso de Asunción Castillo, por la importancia que tiene, pero por la importancia que se le dio como promesa electoral. Y bueno, y el otro elemento que manejaba era el tema de la reforma, que ya lo había anunciado Sánchez, y que va a ser un tema en el cual sabemos que Uruguay se juega su viabilidad económica en un montón de aspectos. Entonces, celebro que lo que estuvo ausente en el discurso de Odone haya estado presente en el de Castillo. Pata. Comparto bastante los análisis. Creo que hay algo que me pasa a mí, creo que nos pasa un poco a todos, y es que Juan es una persona muy querida en los espacios políticos por su calidad de persona, por el tipo de gente que es, independientemente de su ser político. Es una persona querida por los sindicalistas, por los empresarios, por los compañeros, un tipo de diálogo, ¿no? Y eso me parece que ahí viene el primer acierto, poner en ese lugar una persona que tiene capacidad de diálogo con todas las partes, de hecho más de un... ¿Con los empresarios? ¿Eso es Yo tan creo que general sí, como lo estás planteando? sí, Porque sí. fueron quienes plantearon Sí. las primeras resistencias, ¿no? No, yo Las creo que primeras, no. más que resistencias, inquietudes. Creo que lo que pasa es que hay cosas que pasan por arriba y cosas que pasan por abajo, ¿no? A ver. O sea, formalmente, es lo que vos decís, es el secretario general del Partido Comunista, ¿no? En lo que implica él, hay un montón de gente que podrá decir, bueno, Juan Castillo del Partido Comunista, del diálogo entre el Partido Comunista y el movimiento sindical, eso cada uno implica lo que implica en su nombre, ¿no? Después lo es cierto que en lo personal y en el trato y en el diálogo personal es una persona querida, de buen diálogo, que suele ser un negociador. Es uno de los negociadores. Todo lo que hacemos política sabemos que hay personas que tienen esa capacidad, personas que no saben negociar, ¿no? Y que hacen muy bien otras cosas, y personas que tienen la capacidad de negociar. Coincidís, hiciste un gesto de Sí. coincidencia. En la Pero es capacidad histórico, negociadora. además, que cuando él participaba del PIT-CNT, de hecho, él estuvo al frente de la solución de algunos conflictos que se habían complicado. Por eso. Con lo cual, desde el punto de vista personal, coincido con Patricia, él tiene condiciones de negociador que me parece que son muy interesantes. Ah. Ahora, y ya termino, una cosa es la condición personal del político que esté a cargo de la cartera de trabajo y otra cosa son las políticas a implementarse No, por eso. desde ahí. Como habían hablado de otra cosa, yo quería poner ese punto arriba de la mesa porque me parece un punto muy inteligente desde la perspectiva del armado del gabinete. Y lo segundo es que me parece que es obvio que el ministro de Trabajo tiene que tener una opinión y una perspectiva y que eso, que todo está saliendo como se esperaba en términos de cómo se iba a jugar este juego, que es, bueno, pusieron a Odone en un lugar, va a decir unas cosas y no va a decir otras, y Juan Castillo va a decir unas cosas y no va a decir otras, y eso era esperable. Yo sí creo que el diálogo, y también me parece un acierto que sea desde la OPP, por el perfil que ha marcado en estos días Arim, que me ha parecido el más cauto de todos, diciendo que va a dar su opinión oportunamente en el gabinete cuando se lo pregunten, y porque Hugo Bay en particular, que es el responsable de llevar adelante el espacio de diálogo social, es para mí la persona que más sabe sobre seguridad social adentro de la izquierda y en particular en el movimiento sindical, fue asesor del Cuesta Duarte durante muchos años. Es un economista destacado, joven, reconocido, también con mucha capacidad de diálogo, muy reconocido por sus condiciones de saber sobre el tema. Entonces me parece que la presentación de la jugada viene como era esperable y yo creo que de momento el formato de los jugadores es un formato inteligente. Bien, Yo no pero a sé todo si- esto, ¿qué hay que esperar? ¿Se van a cambiar cosas? ¿No se van a cambiar cosas? ¿A qué edad nos vamos a retirar? Bueno, ¿Va a hay cambiar la tema- modalidad de los tres pilares del sistema? ¿Qué va a pasar con las Claro, AFAPs? Bueno, a eso claro. voy con lo de los tres pilares. Creo que De- eso está, lo de las AFAP me parece que quedó fuera de la agenda. Me Sí. da la impresión, ¿no? Entonces, Comparto. ¿qué es lo que... ¿Por dónde iría? ¿Pasa todo por la edad de retiro? La edad de Y creo que van a intentar la de retiro A ver, y la jubilación. El otro día lo hablábamos, Victoria, acá. Yo creo que el llamado diálogo social fue la salida que encontró el Frente Amplio en su momento contra las diferencias internas que tenía frente a este problema, que era un dolor de cabeza en plena campaña electoral, para poder zanjar justamente, disimular esas diferencias, decir, bueno, no se preocupen, cuando nosotros seamos gobierno vamos a convocar un gran diálogo social para corregir
las injusticias que tiene el actual sistema de seguridad social o sistema jubilatorio, por reducirlo un poco más. Y es eso, básicamente. Lo que van a cumplir es con esa promesa. Los contenidos, yo creo que van a distar mucho de lo que alguna gente se puede hacer en materia de expectativa. Sobre todo por el lado de la edad de retiro, por las tasas de reemplazo, en fin, por un montón de aspectos que sabemos que aún la reforma vigente en poco tiempo más va a ser insuficiente para contemplar las variables fundamentales que tiene y que debe contemplar un sistema de retiro jubilatorio, que son, por un lado, que la gente trabaja más y vive más. Y bueno, entonces el coeficiente trabajador frente al coeficiente retirado pasa a ser muy desigual. Entonces no se pierde cada vez más dinero, digamos, el sistema, o necesita asistencia financiera cada vez más el sistema de seguridad social, justamente por esa desigualdad que se ha generado, que no es un tema, yo insisto, no es un tema uruguayo, es un tema y eso además que atraviesa... entra en discusión con el nuevo modelo del mercado de trabajo también. Porque me Por parece eso que digo, hay un punto importantísimo que es un es tema en los algoritmos. El otro día me pareció interesante escuchar a la ministra española hablar sobre los impuestos a los algoritmos dentro de las plataformas. Bueno, hay otro mundo ahora, que es cómo la gente, qué tipo de trabajo tenés, cómo te jubilás y cuánto de eso recauda el Estado para después poder pagarte la jubilación. Claro. O sea, la era digital impone otra lógica. Me parece que esta lógica del mercado de trabajo además le queda poco tiempo. De hecho, Pero parte además, de lo que subraya es la reducción de la jornada laboral en este pensar nuevamente el mundo de trabajo que se viene. Pero Sí, además sí. la propia OIT recomienda la revisión de las reformas jubilatorias en el mundo en periodos que no superan los 3 años. Claro. Que no nos tiene por qué asustar la posibilidad de ir revisando todo esto, porque de hecho es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Claro, pero porque también estaba la previsto en el revisión... espíritu de la Sí, nueva ley. también estaba. Sí. No, no era algo que iba a ser inamovible, Claro. sino que justo Pero todo esa lo contrario. revisión de la OIT es en sentido restrictivo, o sea, que se adapte a la nueva realidad, donde entra todo el tema de nuevas tecnologías, entra todo, ¿verdad? Pero este mismo problema está en España, está en Francia, Sí. está instalado en los países más desarrollados también. Y un tema que quería decir que me parece que es más global. Si todos coincidimos que el discurso de Castillo fue el más, digamos, el de más contenido político, por decirlo de alguna manera, y mientras los otros discursos de los ministros que asumieron fueron de grandes lineamientos, no definiendo grandes cosas, leí por ahí que hubo una recomendación del presidente Orsi de justamente ir por ese camino, es decir, muchachos, siéntense primero en los ministerios, vean las realidades que tienen entre No manos. comprometan muchas cosas. Vayan con cautela, fíjense qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden. Sí, es lo Creo que se razonable, está ¿no? siguiendo esa línea, Sí. claramente. ¿Vos decís que la rompe Castillo? No digo que la rompe, digo que simplemente... Tampoco dijo nada No dijo concretísimo. nada, no comprometió Ni nuevo. nada. No. Pero digo, dentro de la nada, por decir algo, que tampoco fue nada, pero digo, porque ya insisto, fueron lineamientos, fue el que más, por lo menos tiró un par de datitos, tres, cuatro temitas que sabemos que van a generar en el futuro alguna movilidad. Mira algunos mensajes que van llegando, que son varios. Se está terminando de formar el grupo de ministros del nuevo gobierno. 7 días desde su comienzo y la falta de respeto del lado de los que salieron rayan en la ignorancia, en la falta de honestidad ética y de respeto a todos los uruguayos que están exigiendo soluciones que ellos en 5 años no pudieron y otras no quisieron. ¿Advierten que sea así? No sé quién pidió que en 7 días solucionen No, dramas del país. tampoco vi. O sea, capaz que hay gente y yo me la perdí. Debe ser por ahí algo que escribe Juan Carlos, pero capaz que pensando más en lo que lee por las redes sociales que por lo que escucha decir a los Pero tampoco ha habido políticos, ¿no? No, yo ayer en la línea de lo que un poco manejaba Leandro, también comentaba, no esperen grandes anuncios cuando todavía la mirada hacia el Parlamento te indica una realidad que no está definida, ¿no? Entonces es importante también ver lo que va a ocurrir después en el Parlamento. Se va a discutir la ley de presupuesto, ¿no? Es fundamental. O sea, yo creo que debe primar la cautela y está bien que sea así. Pero además Bien. hay un tema, Pepe, que la gente no sabe ¿Qué? o pierde de vista, que la ley de presupuesto, que es un poco el esqueleto o la columna vertebral del gobierno, tiene plazo de presentación hasta el 31 de agosto.
al Parlamento. El Parlamento la sanciona por allá por diciembre generalmente y cobra vigencia recién en el 26. O sea, durante todo este año, el Uruguay, el Estado, el gobierno, se va a manejar con el presupuesto que se votó, o la rendición de cuentas que se votó en la última vez. Por lo tanto, cualquier cambio. Pero eso pasa siempre. Y también es cierto que hay modelos y hay formatos de gobiernos que inician diciendo mis 100 medidas, no la de los 100 días. Mis 30 medidas son estas, yo arranco. ¿No? Bueno, de hecho, el gobierno en el periodo anterior, más allá de esto, empezó con la LUC lo hizo. Y arrancó con mi gobierno va a tener todo esto, ¿no? Que, lo que digo es una forma distinta. Eso no hay duda. Desde el punto de vista de los recursos, que en definitiva, ¿con qué recursos vas a contar? Un ejemplo, la policía. Siempre dentro de los márgenes de ejecución presupuestal, siempre tenés márgenes. Está bien, pero yo digo, 2.000 policías más. Es un dinero que no lo van a poder ejecutar hasta el año 26 porque, entre otras cosas, no están presupuestados. Bueno, por eso en su asunción Negro habla, pero no dice cuándo. Exacto, claro. Exacto. Bueno, o sea, marca la línea, pero sabe que va a demorar por esa estructura institucional. Que, insisto, es la estructura institucional del país. Pasa en cada cambio de gobierno. Pero sí me parece que hay una definición política de ser cauteloso. Y que eso tiene que ver con esto que decía Victoria y Pepe sobre lo del Parlamento, me parece que es un punto, pero también hay otro punto que viene como en la línea de lo que ella mandó, que es sin grandilocuencias, ¿no? Sin vamos a hacer la gran reforma, ¿no? De hecho, Castillo lo decía, seguimos la línea de no vamos a refundar, vamos a ver lo que hay, vamos a ver lo que está y vamos a ver dentro de ese marco lo que podemos hacer. Sí. Y la otra referencia importante es el programa. Hay cosas que estaban plantadas en el programa del Frente y que todos los Frente Amplistas que salimos a defender el programa político, estamos esperando que los compañeros que les toca tareas de gobierno hagan lo que nos comprometimos a hacer. Bueno, entonces muchos de nosotros vamos a estar mirando con atención el cumplimiento del programa. Hay gran parte de lo que vos decís con respecto al programa fue lo que se plasmó en el discurso del 1 de marzo ante la Asamblea General. Nosotros nos tomamos el trabajo en la radio de ir verificando punto por punto y si efectivamente coincidía con el programa y había una coincidencia, claro. Entonces, en lo discursivo está, después hay que ver en la práctica, ¿no? Bien, pasemos entonces a otro de los discursos de quienes asumieron en la jornada de ayer y otro que también generó